Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 5 de junio de 2017. Vamos con los saludos. Primero para Patricia Soria, buen día. Hola, muy buenos días. Después para Gonzalo Baroni. Buenos días a todos. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Y Oenir Sartú. Empecemos mirando al exterior a esta noticia que conmovió al mundo en el fin de semana. El grupo Estado Islámico se atribuyó ayer el atentado que sacudió a Londres el sábado y que dejó hasta ahora 7 muertos y 48 heridos, entre ellos 21 graves. En la noche del sábado, 3 hombres atropellaron con su furgoneta a transeúntes que caminaban por el London Bridge, el puente de Londres, y luego se bajaron para acuchillar gente en Borough Market, una zona de bares y restaurantes en torno a un mercado. Los 3 terminaron abatidos por la policía. La primera ministra británica, Theresa May, dijo ayer que el país se enfrenta a una nueva forma de amenaza en la que los autores de los atentados se copian unos a otros sin basarse en operativos cuidadosamente preparados. Se inspiran, dijo, en la malvada ideología del extremismo islamista. Defeating this ideology is one of the great challenges of our time. Derrotar a esta ideología es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, decía Theresa May, y agregaba que la respuesta no debe ser solo lanzar operaciones antiterroristas continuamente, sino que hay que trasladar la lucha al terreno de las ideas y a Internet para evitar la propagación. Pluralistic British values, are superior to anything offered by the preachers and supporters of hate. Ayer la policía anunció que hay 12 detenidos en torno al caso, pero luego se produjeron nuevos arrestos. Los escucho. ¿Quién empieza? ¿Quién se refiere primero a esta noticia? Voy con el comentario. Gonzalo. Esto nos entristece a todos y realmente llegar a que se esté haciendo habitual tener que hablar de un atentado en alguna parte del mundo es terrible. Atentado ahora es en una de las principales capitales del mundo, de las capitales más que tienen mayor expresión en este lado del mundo, pero es un atentado igual donde muchos de los que fueron atacados básicamente no eran londinenses, sino que había muchos turistas, porque en el lugar que fue el atentado es un lugar turístico. Yo hablé con algunos amigos que están viviendo en Londres y la mayoría no se habían enterado o apenas se habían enterado porque es una ciudad enorme y realmente esto sucedió bien en el centro, en una de las partes más emblemáticas. Ocurrió en el mismo lugar donde hace 2 meses había pasado algo similar, ¿no? Sí. También un vehículo arrollando gente y los responsables del ataque bajándose y cuchillo en mano saliendo a matar, herir a otros, ¿no? Claro, porque en realidad acá se atropella gente y se acuchilla gente, pero claramente el objetivo es otro, es el infundir el miedo. El infundir el miedo, y en muchas de las declaraciones de los principales gobiernos y los implicados, el alcalde de Londres y demás, justamente lo que están hablando es de que quieren infligir el miedo en esa sociedad. Lo que hay que tener claro es como decía una de las legisladoras que tuvo unas declaraciones me parecieron muy sensatas, de que así estén todos los servicios de inteligencia detrás de cada una de estas células terroristas, va a ser imposible, porque que una persona alquile un vehículo, que una persona agarre un cuchillo y salga y en cualquier lugar que esté lleno de gente haga alguna de estas locuras, es imposible, así estés atrás de cada una de las personas que tenga riesgo. Y aparte riesgo de ser terrorista. Y aparte muchos de estos ni siquiera tienen antecedentes, o sea, entonces es muy difícil llevarlo adelante. Entonces me parece que lo lindo de debatir esto es justamente no cómo frenar a ese terrorista, sino cómo se generó este terrorismo y cómo todos los días está sucediendo algo nuevo y qué le hace pensar a esas personas, que muchos son habitantes de esas ciudades que atacan y son vecinos de esas personas que muchas veces terminan matando, de que realmente tienen que o hacer justicia o hacer este tipo de actos. ¿Patricia? Sí, en el sentido que del planteo de Gonzalo, reforzar la idea de que el terrorismo no tiene nacionalidad.
que hemos visto distintos tipos de atentados en países, en Estados Unidos, hace poco en París, en Bélgica, en Inglaterra, y que en muchas oportunidades estos atentados fueron perpetuados por ciudadanos de dichos países. Entonces es interesante reflexionar con seriedad este tema y no confundir, como a veces se confunde nacionalidad o con religión, por ejemplo. Yo creo que sí, que estamos en un momento muy complicado, y que la reacción produce reacción. Entonces a veces los países deberían ser un poco más responsables y conscientes a la hora de invadir o bombardear otros países y sopesar si realmente vale ese petróleo, ese gas o ese bien material, valen los millones de muertos que se producen en esos bombardeos e invasiones, y luego la contrarreacción que produce mismo en sus propios ciudadanos, donde se les vuelve en contra finalmente, yendo justamente al extremismo. El extremismo es extremismo. ¿Juanir? Bueno, yo un poco creo que el hecho novedoso y realmente importante relativamente novedoso, es que no se está ante un accionar político organizado, centralizado. Es decir, hay varias organizaciones políticas integradas básicamente por musulmanes que han planteado que la batalla consiste en atacar con lo que haya, cuchillos, elementos de uso cotidiano, o vehículos. Entonces es una forma, yo creo que esto sigue que hace tiempo ya que salió esa exhortación, ¿no? Hace tiempo. Y cuando la conocimos, de algún modo nos sorprendimos y nos estremecimos. ¿Va a pasar eso efectivamente? ¿Va a tener eco un llamado así? Bueno, estamos viendo que sí, ¿no? Sí, es que yo creo que además hay que tener presente que nunca una organización es más poderosa que cuando no requiere centralización. Es decir, mientras algo tiene que estar coordinado y organizado, es reprimible. Esto lo experimentamos acá durante la dictadura. Las organizaciones centralizadas, diga lo que diga Gabriel, eran fácilmente atacables. Aquello que funcionaba en base al convencimiento y no necesitaba centralización, era incontrolable. Y además están de por medio acciones de lo que algunos llaman terrorismo low cost, ¿no? Terrorismo barato, ataques baratos. Porque basta con tener un cuchillo, ¿no? Sí. Basta con tener un cuchillo, sí, o conducir una camioneta y llevarla por encima de la gente. Sin duda. Ahora, me parece que lo que no tenemos que olvidarnos, porque esto sí lo olvidamos, uno mira la prensa y parecería que esto nace de gajo, es decir, que hay un montón de musulmanes locos de nacionalidad que se atacan a cuchilladas. No, estamos hablando de gente que proviene de países que han sido y son y siguen siendo tremendamente agredidos, bombardeados, es decir, mujeres, niños, ancianos que mueren por bombardeos totalmente imprevisibles en los que no tienen absolutamente nada que ver, pero hablamos de millones de muertos, ¿tá? Desde la guerra de Irak. Entonces, cuando ahora un buen señor londinense se espanta porque apuñalaron a una señora 10 veces en la calle, y sí, y miles de personas han muerto en los países árabes bombardeados atrás de guerras que tienen por objetivo el petróleo, el gas o alguna posición estratégica. Entonces, me parece que si ligamos estas dos cosas, la población europea, ojalá esto además sea solamente en Europa, digo la verdad, porque debería considerar dos cosas. Primero, las cosas que permite que los intereses económicos de sus países, es decir, lo que permiten que sus países hagan en aras de ciertos intereses económicos. Es decir, deberían oponerse seriamente a las políticas de agresión que han llevado a cabo, porque esto es la devolución de algo que ellos han generado. ¿Sí? ¿No ibas a decir? No. Te interrumpía porque hay un oyente, Lilian, que introduce este otro elemento. Sí. ¿Ustedes se han dado cuenta del desequilibrio de la información sobre atentados? ¿Cuánto se habló y se trató el atentado de Kabul de hace pocos días, donde murieron muchísimas más personas y donde un barrio quedó destrozado? Sin embargo, el de Londres de este sábado tiene
un protagonismo muy fuerte. Exacto. Ambos son tremendos, pero para nuestra mirada occidental parece que Kabul casi no existe. Claro, pero además, ojo, estos son atentados hechos por individuos. Los otros son, el otro es terrorismo hecho por los estados. Estados Unidos y los estados europeos han practicado sistemáticamente terrorismo. Y además otra cosa, algunas de las organizaciones que de alguna manera inspiran a estos individuos, a estos militantes aislados que actúan, han sido financiadas y son financiadas por los gobiernos de los propios estados donde se sufren los atentados, ¿no? El caso de ISIS, por ejemplo. A esta altura es bastante claro el papel que ha cumplido Estados Unidos, por ejemplo, en la financiación y algunos países europeos en la financiación de ese tipo de organizaciones. Lo Ojo que pasa que después, la oyente en el caso de Kabul habla de un atentado terrorista, ¿no? Yo digo, pero yo digo, ir con muchos bombarderos y tirar bombas sobre ciudades no es terrorismo, no es practicar el terror. Bueno, entonces, o sea, es terrorismo de Estado, es terrorismo de Estado. Es decir, la idea es que solo son malos cuando lo hacen particulares. No. Es mucho más grave cuando un Estado europeo, occidental, culto y supuestamente respetuoso de los derechos humanos, bombardea ciudades y población indefensa. Entonces, a no quejarse. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es un tema que lamentablemente además nos va a ocupar bastante seguido. Sí pasa en Europa. Yo coincido con eso. O sea, barbaries como estas pasan todos los días en Siria, en Libia, de la que ya nadie habla porque el asunto era matar a Gaddafi. Y ahora es una carnicería cotidiana Libia, que fue bombardeada por los ingleses y los franceses para matar a Gaddafi. Exacto. Y ahora es una carnicería. Pero claro, el petróleo fluye hacia British Petroleum, tranquilamente. Entonces no pasa nada, que se maten y hagan carnicería, que no son atentados. Entonces tenemos un problema muy serio, muy complicado, en la cual además los fenómenos más complicados de la sociedad actual aprovechan lo que obviamente es una ventaja, que es la de tenemos terrorismo global, porque hay comunicación global y porque el 60% de internet se usa para estas cosas, no para lo que nosotros vemos. Donde actúa ISIS, donde actúan, y comparo, ISIS, las grandes transnacionales, los bancos, la pornografía infantil, es todo lo malo de la sociedad, es en la parte oscura de internet, donde Google no entra. Entonces, hace poco hablamos, sin comparar, de la ballena azul. Y ahora hablamos de esto. Y claro, a mí me estremeció, no compartiendo su visión ni nada, pero lo que decía el alcalde de Londres, que decía, tenemos terroristas que se copian a sí mismos, que no precisan nada, o sea, que vieron que hubo un atentado y van y lo hacen, y entonces es obvio que no hay manera de cómo prever esa situación, porque no hay ningún organismo, como decía Benir, que se reúne y decide que eso va a pasar tal día, tal fecha, y lo pueden controlar. El problema que también, esa es la lógica, por ejemplo, de las armas inteligentes, que tirás y tiran un racimo y nunca sabés dónde va a caer, y la pobre gente no se puede defender y muere por miles, pero el problema es cuando tenemos acá. Yo quiero terminar con una reflexión que a mí me parece bien interesante, que quizás quede para la segunda. Me porté muy bien, fui el más corto de todos. No cantes victoria porque todavía, por lo visto, estás agregando algo solo más. un título, porque espero tener una segunda. Hay que hablar del papel de Donald Trump, ¿no? Tuiteando con el alcalde de Londres, contra el alcalde de Londres, diciéndole lo que tiene que hacer, con un punto sobre el que desearía hablar. Hace 10 días, Donald Trump firmó un contrato multimillonario de $100.000 millones con Arabia Saudita. Arabia Saudita financiaba a Al-Qaeda y financia a ISIS. Todos sabemos. Y Trump le acaba de vender armas. O sea, es una cosa muy... En el contrato más grande de la historia. Y después da elecciones contra el terrorismo. Entonces, muy, muy raro todo. Se refiere, Gabriela, a este intercambio que tuvo con el alcalde de Londres. Vía Twitter, ¿no? Ayer Trump escribió un tuit donde acusó al alcalde Sadiq Khan de restarle importancia a la amenaza terrorista. Todo esto porque había pedido Khan a los londinenses que el domingo mantuvieran la calma y no se alarmaran al encontrarse con una mayor presencia policial que se había implementado. ¿Cuál fue la respuesta de Trump en la red social? Comillas, al menos 7 muertos y 48 heridos en un ataque terrorista, y el alcalde de Londres dice que no hay motivos para alarmarse. Bueno, tiempo libre. Sí, la verdad que un jefe de Estado,
por suerte recibió muchas críticas de varios del sistema político. Pero, a ver, que Donald Trump se esté metiendo en esa cuando justamente recibe muchas de los atentados, y además me parece que habla un poco de que no tiene por lo menos un rumbo claro, y si lo tiene por lo menos no es el normal o el ortodoxo que se esperaría de un líder de tal talla. Pero bueno, yo creo que el alcalde de Londres en realidad estuvo bien, coherente, diciendo tranquilícense, miren que estamos intentando arreglar esto. O sea, ¿qué otra cosa va a salir a decir? El mensaje es tranquilícense, esto no tiene solución. O sea, es imprevisible e yo coincido incontrolable. con Gonzalo, el alcalde de Londres lo que hizo fue intentar que no hubiera un pánico generalizado, que lo único que hacía era complicar la situación, ¿no? Y hay un dato. Quizás de por medio entre los dos hay algo que tiene que ver con la historia del alcalde, ¿no? Recuerden que Sadiq Khan es un hombre que tiene 46 años, hijo de inmigrantes pakistaníes. Claro. De algún modo un hito en la historia política inglesa, ¿no? Y que cada vez se ve más y se va a seguir viendo más en los países europeos, donde el Islam está avanzando por un tema de genética, de cómo van creciendo. Cada vez hay más inmigrantes, cada vez hay más participantes, y es una religión más militante, y no está mal. El problema es confundir terrorismo con el Islam. No toda la gente que practica el Islam quiere esto, y no todos los católicos son buenos y los cristianos son buenos. Me parece que no hay que confundir el tema religioso, y me parece que a veces el presidente de Estados Unidos se ha equivocado con eso. ¿Qué ibas a agregar, Patricia? No, que con respecto a Trump, que lamentablemente todos los días nos asustamos de lo que implica la figura de Trump frente a Estados Unidos, pero realmente lo que debe preocupar más es la cantidad de gente que lo sigue. Porque la verdad que él llegó a presidente porque hay un montón de gente que lo sigue, o sea que de alguna manera Trump está representando un montón de masa crítica, o poco crítica, que en realidad tiene este pensamiento que tiene la xenofobia como un rasgo principal, y que vemos que este tipo de atentados, de la manera que de repente son tratados por algunos medios de información, como hacía en referencia la oyente que nos hacía el comentario de cómo hay cierta diferencia entre algunos atentados y otros, vemos cómo tiene este coletazo, ¿no?, de reforzar la xenofobia y la solidaridad selectiva. Y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en Facebook, cuando con algunos atentados enseguida hay personas que cuelgan su foto de perfil con la bandera de determinado país, mientras que en otros países ni nos enteramos, ni siquiera se le dedica un par de líneas. No, que en realidad los verdaderos responsables, vamos a ser claros, más allá porque está muy de moda decir de Trump las cosas más horribles, y realmente es un personaje difícil de tragar, pero los verdaderos responsables de estas cosas no son ni el alcalde de Londres ni Trump, son Hillary Clinton, Obama, Bush, es decir, quienes crearon, llevaron y condujeron la política que hoy genera los atentados, son ellos. Es decir, quienes empezaron las guerras, quienes las continuaron, quienes mataron al presidente libio, quienes mataron al presidente iraquí, bueno, son ellos. Entonces, la complicó ahora. No la complicó, pero es que hay que recordar, Trump es anecdótico, vino ahora y no sabemos todavía bien qué va a hacer o qué está haciendo. Estos otros sabemos perfectamente lo que hicieron y que son los que verdaderamente originaron las políticas que ahora llevan a esto. Más vale malo conocido. ¿Qué cosa? Más vale malo conocido. Yo me hubiera quedado toda la vida con Hillary. Sí. Me hubiera quedado toda la vida con Hillary porque claro, sé quién tengo adelante. Sabés que mató 1 millón de personas pero también es un montón de otras cosas es más buenísima, que iban a ser mucho más positivos que lo que está haciendo ahora ¿Cómo Trump. qué, por ejemplo? ¿Cuál guerra nueva? No, bueno, más allá del tema bélico, hay un tema ideológico que sin duda no comparto. A mí me parece que tú estás comprando una imagen. Realmente, si hay alguien que representa a los intereses financieros y militaristas, quien estaba respaldado por esos intereses era la candidatura de Hillary era el establishment, pero bueno, por lo menos teníamos cierta seguridad hacia dónde se iba. De que iba a tirar a los países musulmanes, nada más. Mientras discuten Oenir y Patricia, Gabriel se me acerca y me dice al oído: Oenir me está dejando sin discurso. Y Patricia también. Yo estoy convencido. No. ¿Cómo se puede? Dale, Gonzalo. Un poco distinto por el lado de... ¿Sabes por qué te pasa? A ti te pasa porque... Yo quiero aclarar porque que tenía yo entre Hillary y Trump pagaba la multa, ¿no? Organizaciones feministas, sí, claramente. ¿Te parecía que era mejor porque tenía el respaldo de las organizaciones feministas y tenía el respaldo de la corrección política? No, guarda que yo no compro mujer porque sea mujer, No, cuidado. Yo te digo, pero te estoy diciendo, ¿quiénes la respaldaban en esos?
sucede que el mismo capital financiero es el que respalda a esas organizaciones y a Hillary Clinton con su política militarista. Gonzalo. Yo un apunte, primero que estamos a días escasos de las elecciones en Gran Bretaña, o sea, eso Son también... el jueves. Eso algo es muy importante. Se confirmó este fin de semana que pese a los atentados, pese a este nuevo atentado, se mantienen, ¿no? Cada vez que se acercan unas elecciones, lamentablemente hay un atentado y eso termina inclinando la balanza hacia un lado o hacia el otro y es preocupante. Y lo segundo, yo quería discrepar con el tema del concepto recurrente del tema de la solidaridad selectiva. A ver, somos una sociedad y una cultura de Occidente y es natural que de pronto nos sintamos más afectos o más impactados por lo que sucede en ciudades que, por lo menos culturalmente, educacionalmente y toda la vida hemos mirado como referencia, o la sociedad uruguaya ha mirado como referencia. Entonces, no nos podemos asustar de eso. Lo podemos criticar en otros aspectos, pero solidaridad selectiva tenemos en todo, porque nos afecta más cuando hay determinadas discriminaciones que cuando no las discriminaciones de todos los días que suceden todo el tiempo. Entonces, me parece que el tema de qué mal ser de Occidente, tampoco así. Yo creo que si hay una solidaridad selectiva, y es por la sociedad que somos. Nosotros, nos guste o no somos una sociedad oriental, sí república oriental, pero no oriental, asiática o musulmana y demás. Somos una sociedad que la mayoría somos hijos de italianos, españoles, franceses, ingleses y demás. Entonces es natural que veamos en esas personas un reflejo más inmediato de todas las penurias que pueden estar pasando que con alguien que está más a distancia. Además del tema de los medios. Entonces, yo creo que habría que tener cuidado con ese tema. No es una crítica, sí, pero ojo. Yo no solamente creo que hay una solidaridad selectiva, sino que también mandatada, porque creo que el mito de que el uruguayo, la uruguaya, somos solidarios, para mí eso es la verdad que es una falacia. Son varios mitos que construyen esa gran leyenda, ¿no? Como la garra charrúa, que somos un pueblo educado, somos un pueblo solidario. La realidad es que hoy por hoy la solidaridad no solamente es selectiva, sino que es mandatada. Yo que voy a poner la sensatez entre tanto enfrentamiento acá en la mesa, radicalidad, lo que... Radicalismo. Sí, yo por eso somos la parte sensata. Yo voy a poner solamente dos reflexiones que me quedó, porque creo que ya he dicho cosas que no voy a repetir. Dos cosas. Primero, creo que el mundo que estamos viviendo muestra el fracaso estrepitoso de la guerra contra el terrorismo desatada por Bush, en la que festejó en la cubierta un portaaviones que había ganado cuando mataron a Saddam Hussein. Así estamos, ¿no? Y lo segundo, yo particularmente creo que hay que poner una atención real en el tema. La recuperación económica, coincidiendo con Noenir en todo lo que dice, pero la recuperación económica famosa de Trump, que plantea el contrato más grande son $100.000 millones de armas para Arabia Saudita, cuando se conoció la semana pasada que hay $1.000 millones de armas que fueron al Golfo que están perdidas, norteamericanas, que no se sabe dónde están. Hay algunas pistas de por dónde andan, ¿no? Podríamos buscar en Siria. Entonces, me parece que son dos datos centralísimos que hay que ver en esta situación. Eso. Agrego información de esta mañana, de las últimas horas, a propósito de estos hechos. Desde Inglaterra en particular, Jeremy Corbyn, el líder laborista, está pidiendo la renuncia de Theresa May, la culpa por haber reducido la cantidad de policías en sus 6 años como ministra del Interior. El botín político. Pero es increíble que el laborista diga que los conservadores piden más policías. Es el mundo del revés. Nada es lo que era. El botín político, viste que a veces... Y la otra viene del Golfo Pérsico y es bastante impactante. Las diferencias de Qatar con sus vecinos estallaron hoy. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto rompieron relaciones diplomáticas con Qatar, acusándolo por su aliento al terrorismo y en particular el apoyo al Islam político. Qatar negó las alegaciones, denuncia un intento inaceptable de someterlo a tutela. Y esto ha tenido todo tipo de repercusiones. Vamos a volver sobre el tema. Como se imaginarán, tenemos una cantidad de mensajes de los oyentes a raíz de la discusión en el primer tramo de la mesa de hoy. Por ejemplo, ¿por dónde empiezo?
por ejemplo. ¿Eh? A mí no me gusta lo políticamente correcto. Le ponemos el pecho a las balas. Por ejemplo, se me perdió el mensaje. Pregunta, ¿qué es un inmigrante? Alguien que luego de malas experiencias en su país viene al nuestro, dispuesto a empezar una nueva vida y considerarse un uruguayo más. ¿Adoptará nuestras costumbres y se integrará asumiendo nuestros valores? ¿O alguien que viene a seguir siendo, por ejemplo, un sirio en otro país, manteniendo sus costumbres, su modo de vida y sus valores? Contesto, dice Gustavo, si la ola inmigratoria es grande, no hay tiempo para la integración. Se agrupan en guetos y no se integran socialmente. Les irá mal en el trabajo, alimentarán su odio a la sociedad que los acogió y serán caldo de cultivo para esto que ahora estamos viendo. Así que la pregunta de qué es un inmigrante es muy importante, señala. Fue tipo un axioma, ¿no? Si Que miramos, agarró y dijo, pasa esto. Si miramos los inmigrantes uruguayos, en general siguieron tomando mate, comiendo asado, pidiendo integrar el departamento 20, siguiendo hinchando por Uruguay. O sea, no hay reglas sobre... Es decir, acá ha habido inmigrantes italianos y gallegos que prácticamente nunca aprendieron a hablar como se habla en el Uruguay y jamás se les ocurrió poner una bomba. O sea, no es tan... Hay colonia árabe y palestina de comerciantes. Por eso. Muy Yo importante. creo que lo que tiene que ver es qué es cuáles son las políticas que están llevando los estados donde esos individuos están. Porque si tú vas a vivir a un país que bombardea Montevideo, no te vas a integrar a ese país. Si estás ahí, vas a tener mucho rencor. Y después aparecen mensajes como este del Carbonero que dice, cuidado, Uruguay vive hoy una catástrofe humanitaria, 3.000 desplazados por inundaciones. Un día sí y otro también hablamos de desgracias ajenas, no sé. Bueno, es que yo creo, primero se ha organizado la atención a la gente que está sufriendo esa situación y hay prácticas solidarias desde el Estado, desde la sociedad y lo hemos hablado muchas veces. El problema es que hay que hablar del mundo y además con un fenómeno. La gente asume la globalización en sus cosas simpáticas y lo que le venden, pero la globalización es todo. Si se mueve la información y el dinero, ¿por qué no se pueden mover los seres humanos? De acuerdo.